a otra noche más de esta serie titulada Salvación en el Santuario. Algunas de las muchas y abundantes bendiciones que nos da el santuario del cielo. Les recuerdo que si a usted le gustaría tener las presentaciones mías, los PowerPoint, como decimos en inglés, donde tengo esta información para que usted pueda repasarlo, revisarlo, estudiarlo más, usted nos puede se puede comunicar con nosotros por varias maneras. Nos puede el QR enviar su correo electrónico. Ya le hemos enviado a las personas los estudios anteriores. Si por alguna razón usted no recibió, entonces nos puede dar el correo electrónico nuevamente a mí o a mi esposa a la salida. Y también se puede comunicar con nosotros por medio de Amazing Facts Latino en Instagram, YouTube, Facebook. Ahí también pueden seguirlo y todo el material que produce el ministerio en calidad de español. En cuanto a eso, así que hay varias maneras y también al final le estaré enviando algunos libros y otros recursos que yo he estudiado para que usted también los pueda tener y estudiar, y algunas recomendaciones para que pueda también continuar estudiando este fascinante tema. Les recuerdo que mañana estamos aquí nuevamente con el tema La gloria de Dios en el lugar santo. Mañana vamos a entrar al lugar santo y vamos a ver, ya hemos visto a Cristo entrando al lugar santo, lo que estamos estudiando ahora, ayer y hoy. Y mañana vamos nosotros a entrar con Cristo en el lugar santo. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones prácticas para nuestra vida en cuanto a eso? El jueves estamos libres, el viernes el tema es la abominación desoladora en el santuario. Cristo nos advirtió que en el tiempo final la bestia, Babilonia, iba a pisotear el santuario, lo que se llama la abominación desoladora. Nos dijo, pendiente a lo que ocurrió en el libro de Daniel. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto para nosotros también. El sábado a las 11... entonces entramos en el lugar santísimo con el Señor Jesucristo, para el Cristo en el lugar santísimo, la parte número 1, porque en la tarde a las 4 tendremos Cristo en el lugar santísimo en la parte número 2. Así que en cuanto a ese tema, entonces hoy, familia, vamos a tener la parte número 2 del tema, la ascensión de Cristo al santuario celestial. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio y el honor de estar aquí nuevamente, Señor. En tu casa de oración. Pudiéramos estar en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa, pero hemos decidido estar aquí y esa es la obra de tu Espíritu Santo que nos dirige, Señor. Bendice, Señor, ahora que vamos a entrar en terreno santo y sagrado para ver las cosas que están sucediendo o que han sucedido en el cielo y ver cómo eso debe mover nuestro corazón a entender tu plan de salvación para nosotros aquí en la tierra. Gracias por la bendición y el privilegio. Bendice a todos los que se encuentran aquí, los que vienen de camino y a los que están viendo por medio de las redes sociales. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidó mencionar saludos a los que nos están viendo por medio de las redes sociales en TV Tu Mundo, la televisión, también en Amazing Facts Latino, y los que se encuentran aquí en la iglesia del Camino a Cristo, aquí en Los Ángeles, en la ciudad de Huntington Park. Estamos estudiando la ascensión de Cristo. Este año que pasó tuvimos la inauguración de un nuevo presidente, aunque ya está repetido de presidente, ¿verdad? Tuvimos la inauguración del presidente a principios de este año. Le hago una pregunta. ¿Alguien tiene idea del costo aproximado para la inauguración, la última inauguración presidencial que tuvimos? ¿Alguien tiene idea cuánto costó esa inauguración presidencial? Costó aproximadamente $200 millones. Un día, una inauguración, y ni siquiera fue afuera, fue adentro. En el 2021, cuando el presidente Joe Biden tuvo su inauguración, y esto fue dentro de COVID, también costó cerca de $2 millones. El año anterior, en la administración anterior, donde estuvo también Trumpita, su primera administración, el costo de la inauguración fueron $175 millones. Y cuando en la última vez que Obama tuvo su inauguración, costó aproximadamente $100 millones. Así que, ¿qué está pasando con los costos de estas inauguraciones presidenciales? Van ¿qué? Subiendo. Pero usted sabe que eso no es la inauguración, eso no son ni siquiera cerca de las inauguraciones más costosas y más gastos que ha habido en la historia del mundo. ¿Sabe cuál fue la inauguración más costosa que hubo aquí en esta tierra? La inauguración de un local, de una ubicación. Fue el santuario que Salomón le construyó a Dios. Si usted va a la Biblia y usted sigue en la información que contiene la Biblia sobre lo que contenía este santuario que Salomón le hizo a Dios,
habían aproximadamente 180,000 talentos de oro y 1,000,000 talentos de plata. Ahora, un talento es aproximadamente como 30 kilogramos o lo que son como 75 libras, ¿ok? Eso es en cómo se medía antes. Así que en el santuario que Salomón le construyó a Dios, que es conocido como una de las grandes maravillas del mundo, en oro nada más habían 8 millones de libras. 8 millones de libras en el santuario y habían 76 millones de libras de plata en el santuario que inauguró Salomón. En el valor de hoy en día el oro vale $64,000 por libra y la plata vale casi $1,000 por libra. En el valor de hoy, el santuario que Salomón le construyó a Dios cuando se inauguró costaría en el dinero de hoy, en oro, casi $500 billones. Y en plata, 65 billones o 75,000 millones de dólares. Solamente en oro, en plata. Eso no incluye el mármol ni todo lo demás que estaba, ni tampoco aplica. Así que un costo aproximadamente de 600 billones de dólares la inauguración del santuario terrenal que Salomón le construyó a Dios. Y sin embargo, esa es la inauguración más costosa en esta tierra, pero no es la inauguración más espléndida, más espectacular en la historia del universo. Hoy vamos a estudiar, familia, la inauguración del santuario celestial y la obra de Cristo como sumo sacerdote en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y van a ver que ni siquiera el santuario que le construyó Salomón aquí a Dios le llega ni siquiera a los tobillos, como decimos nosotros. Ayer estuvimos estudiando estas 7 dimensiones del santuario. Le dije que tengo aproximadamente 30 dimensiones del santuario. Hemos estudiado 7 hasta ahora. Le voy a compartir algunas más solamente para recapitular. Ayer vimos las heridas de Cristo por medio del santuario. Ayer vimos las 7 fiestas ceremoniales, que son 7 profecías por medio del santuario también. También vimos el libro de Apocalipsis, tiene 7 visiones. Y las 7 visiones, cada visión del libro de Apocalipsis empieza con una escena del santuario, ¿verdad? Hoy le voy a compartir 3 dimensiones más. ¿Cuántas más? 3 más. Vamos a ver cuánto podemos cubrir durante este tiempo que nos queda. ¿Cuáles son esas 3? Número 8, el éxodo de Egipto. Vamos a ver el santuario también en la armadura de Dios. Y vamos a ver el santuario en los títulos de Cristo. Empezamos con el éxodo, empezando de abajo hacia arriba. El altar de sacrificio, representado ¿por qué? Por el cordero que muere, es sacrificado, y el dintel de la sangre es puesta en el dintel. Número 12, el lavacro es representado ¿por qué? El pueblo que hizo, Dios lo hizo pasar ¿por dónde? Por el mar Rojo, y Dios le dio agua. Número 3, los panes, representado ¿por qué? Dios le dio ¿qué? Pan del cielo, Dios le alimentó con maná. Número 4, el altar de incienso, representado ¿por qué? Por la intercesión de Moisés cuando él intervino por el pueblo de Dios, empezando en el monte Sinaí. La número 5, el candelero, representado ¿por qué? Por la columna de fuego que dirigió y protegió al pueblo, y también por la gloria de Dios que se vio en el rostro de Moisés cuando bajó de estar 40 días con Dios. La número 6, el velo, que fue ¿qué? Moisés tuvo que ponerse ¿qué cosa? Un velo para cubrir o tapar la gloria de Dios. Y número 7, el lugar santísimo, el monte Sinaí, donde Dios presentó la ley, y ahí se manifestó la presencia de Dios ante todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Noten la armadura de Dios, de abajo para arriba. Benditos los pies que llevan el evangelio de paz. El lavacro, los lomos de la verdad, la cintura, ¿verdad? Que lleva. El número 5, la espada. La número 3, la espada del Espíritu. La número 5, el escudo de la fe. Número 4, la coraza de su justicia. Número 6, que habla del velo y de la carne del ser humano. Dice ser fuertes, pero no fuertes en nuestro poder y en nuestra fuerza, sino ser fuertes ¿en qué? En el Señor, en su poder y en su fuerza, aún en la carne humana. Y número 7, llevar ¿qué cosa? El yelmo o el casco ¿de qué? El casco de la salvación. Vamos a verlo por medio de los títulos de Cristo. Número 1, empezando de abajo para arriba, Cristo es ¿qué cosa? El Cordero de Dios que fue inmolado. Número 2, Cristo es también ¿qué cosa? El agua de vida. Número 3, Cristo es ¿qué cosa?
el pan de vida. Número 4, Cristo es ¿qué? El incienso de su justicia como nuestro intercesor. Número 5, Cristo es la luz del mundo. Número 6, el velo. Cristo es ¿qué? Se le llama el Hijo del Hombre, eso lo vamos a estudiar hoy también. Y número 7, Cristo también es ¿qué cosa? Nuestro sumo sacerdote, y la Biblia le llama también el juez justo. ¿Cuántos dicen amén? Y puedo seguir por ahí para abajo porque tengo montones y montones de aplicaciones en cuanto a esto. Si a usted se le ocurre alguna, usted ve alguna aplicación, la Biblia tiene sin fin de número de aplicaciones de estas dimensiones del santuario en cuanto a esto. Pero estuvimos estudiando ayer el camino a Cristo. Llevamos 2 días viendo a Cristo caminando por el santuario celestial. Y vimos también por medio de su caminar, vimos también que las fiestas, 7 fiestas ceremoniales, vimos que la Pascua representa la muerte de Cristo. La número 2, los panes sin levadura, Cristo que estuvo en la tumba, y dice que la profecía que su carne no iba a haber corrupción, igual que el maná. Cuando el maná se guardaba del viernes a sábado, recuerden el maná siempre, si usted compraba de más y guardaba para el otro día, ¿qué le pasaba al maná? Se podría, ¿verdad? Se podría. Pero si usted lo recogía el viernes, doble porción para la porción del sábado, ¿qué pasaba con el maná del sábado? No se podría. Esa era una profecía señalando la carne de Cristo que no se iba a corromper en la tumba cuando estuviera en la tumba el sábado. Y luego las primicias, que representa ¿qué? La resurrección de Cristo. Viendo el panorama, podemos ver entonces a qué evento nos acercamos en el día de hoy, siguiendo ¿qué cosa? Siguiendo el panorama profético, siguiendo la línea profética en cuanto a eso. Así que Cristo murió, Cristo luego ¿qué pasó? Resucitó. Y es interesante, familia, que justo después de Jesucristo resucitar, quizás usted lo sabía, quizás no se había dado cuenta, pero saben que Cristo, justo después de resucitar, antes de encontrarse con sus discípulos, ¿usted sabe que Cristo ascendió al cielo? Cristo, la Biblia dice, recuerden que María Magdalena fue a abrazarlo y Cristo le dijo que no me toques porque aún no he subido a mi Padre. No, en otras palabras, le dijo, no me retengas porque primero tengo que ir a donde el Padre. Así que Cristo, antes de encontrarse con los discípulos por los 40 días, la Biblia y el Espíritu de Profecía también explican esto. Cristo subió al cielo rápidamente. Lo que se entiende, alguna gente pregunta, ¿y cuál es la razón? Lo que yo entiendo, la razón por la cual subió en ese momento rápidamente, es que recuerden, Cristo llevaba 33 años sin ver al Padre. Y entiendo que Cristo, antes de llegar para la inauguración del santuario celestial y para su ungimiento como sumo sacerdote, entiendo que Cristo subió para tener una audiencia privada con el Padre. Amén. Para tener un momento a solas con el Padre, antes de ver lo que vamos a ver en esta noche, que es una escena espectacular de ver cuando Cristo regresa triunfante al reino de los cielos. Creo que Cristo quería una audiencia personal con el Padre, algo parecido ¿recuerdan la historia de José cuando José llevaba 40 años sin ver a su papá? Y cuando se encuentra, cuando Jacobo regresa, cuando lo llevaron a Egipto y se encuentra con José, esa gran escena donde se echó, dice la Biblia, sobre los hombros del padre a llorar. Llevaba más de 40 años sin ver a su papá. Una cosa espectacular. Yo creo que esa es la escena bíblica que más se acerca al entender a Cristo, ir y subir a donde el Padre de manera personal y privada al reino de los cielos. Ayer entonces empezamos nuestro estudio mirando Daniel capítulo 7, ¿verdad? La pregunta era, ¿qué ocurrió en el cielo antes, durante y después de la ascensión de Cristo? ¿Y cuál fue la razón o el propósito por el cual Cristo regresó y ascendió al cielo? ¿Por qué no se quedó aquí con nosotros? ¿Por qué no estuvo aquí? Pues empezamos el estudio en Daniel capítulo 7 y vimos esa escena, donde ahí aparece en esa escena, ¿qué aparece? A ver si recuerdan. ¿Qué estaba primero? ¿El qué? ¿El trono de quién? Del Padre, pero ¿cómo le llamó en Daniel 7:9? El anciano de días. Dice que ahí estaba el trono y el trono tenía ¿qué cosa? Ruedas. Era un trono que salía fuego. Y dice que había ruedas y dice que ahí estaban millones y millones y millares y millares que asistían delante de él. Vimos que esos millones y millones y millares y millares son los ángeles. Vimos que también dicen que habían tronos, pero no nos explicó ni cuántos tronos había ni en ese contexto. Y luego dice que los libros fueron abiertos y ¿qué cosa? Y el juez se sentó. Ahora, si ya el Padre estaba sentado en esta escena y llega el juez, al llegar el juez, ¿qué implica? ¿Que ha empezado qué cosa? El juicio. Los libros fueron abiertos. Si el Padre ya estaba sentado en el trono, entonces ¿quién es el juez que llega a sentarse?
es Cristo. Amén. Pero esa escena tiene que ver cuando Cristo entra al lugar santísimo. Sin embargo, la utilicé para establecer el fundamento sobre la llegada de Cristo al santuario celestial, específicamente al lugar santo cuando sube al cielo. Entonces tienes ahí, tenemos el trono del anciano, tenemos un número indefinido de tronos y luego tenemos los billones y billones de ángeles. Luego nos pasamos a ¿qué capítulo? Apocalipsis capítulo 4. Abran sus Biblias conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, que es la segunda visión del libro de Apocalipsis, y es la visión de los 7 sellos. Ya vimos las 7 iglesias, 7 sellos, hay 7 trompetas. Esas son las primeras 3 visiones que tienen que ver con la historia del mundo, desde la iglesia primitiva hasta el fin de este mundo. Cada una de esas 3 visiones está señalando el mismo periodo de tiempo, pero desde 3 ángulos o 3 perspectivas diferentes en cuanto a ese periodo de historia. Y luego está la cuarta visión que tiene que ver con el final del gran conflicto. Pero para esencia lo que estamos viendo, Apocalipsis capítulo tiene que ver con el final del gran conflicto. Pero para esencia lo que estamos viendo, Apocalipsis capítulo 4, para el recibimiento de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver hoy. En el capítulo 4 empieza con la preparación de lo que es la llegada o el regreso de Jesucristo al cielo, específicamente para una misión muy importante, que es su obra como sumo sacerdote. Y vimos entonces esa visión que están viendo en la pantalla. Vimos ahí que ahí está también el trono y estaba el anciano de días, que vimos ayer que es Dios Padre, que estaba sentado en el trono. Vimos también que habían 4 seres vivientes. Ayer estudiamos que esos 4 seres vivientes, según Ezequiel capítulo 1 y también según Apocalipsis capítulo 4, el mismo capítulo explica que son ángeles, ¿verdad? Son ángeles, estos querubines y serafines que estaban representados por estos 3 animales, y también tiene un rostro de hombre. Vimos también que estaban, ¿qué más? Que estaba al frente del trono, los 7 ¿qué? Los 7 candeleros, lo que representa entonces y significa que estamos ¿en qué parte del santuario? En el lugar santo, ¿verdad? Estamos en el santuario celestial, en el lugar santo, porque ahí estaban los 7 candeleros. Y luego vimos que estaba también los 24 ancianos, 24 tronos con 24 ancianos. Y vimos entonces en nuestro estudio que esto es lo que estaba desglosado en Apocalipsis capítulo 4. Vimos que los tronos son los tronos de los 24 ancianos, lo que entiendo bíblicamente, y vamos a ver también la confirmación hoy en el Espíritu Profecía, que representa a los gobernantes de los mundos no caídos. Recuerden, el número 24 no es un número literal, es un número simbólico, porque representa a los gobernantes de todos los millones y millones y billones y billones de planetas en este mundo, que cada uno tiene su gobernante. Pregunta, ¿quién era el que iba a ser el gobernante de esta tierra? Adán, ¿verdad? Adán era el gobernante de esta tierra cuando Dios creó la tierra. Le dijo, este es tu regalo de boda para que ustedes, ¿qué? Para que ustedes fructifiquen, para que gocen. Y tú, Adán, eres el gobernante de este planeta. Tú eres el rey. Eva, tú eres la reina. Luego vimos también estaba los 7 candeleros, representaba la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Así que ahí estaba el Padre, ahí estaba Dios Padre, ahí estaba el Espíritu Santo. También estaban los 4 seres vivientes, pero noten quiénes no estaban. No estaban los billones de ángeles que fueron mencionados en Daniel capítulo 7. Y la pregunta era, quizás no estaban por una razón, o Daniel simplemente no los mencionó, como Juan, también, como tampoco él menciona a los 24 ancianos, ¿verdad? O posiblemente no estaban, ¿por qué? Porque a esta altura habían descendido a la tierra para recoger a Cristo y llevarlo al reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Ese es lo que yo entiendo por qué los billones de ángeles no se mencionan. Vamos a ver que sí van a ser mencionados próximamente en esa escena. Y vimos claramente entonces que Satanás se presentó como el gobernante del mundo en esa escena de Job capítulo 1. Satanás se presenta como el gobernante. ¿Por qué tiene Satanás derecho de volver a entrar al cielo? Y vimos que Dios lo recibió y le dijo, ¿qué hace Satanás? Preséntate ante el concilio que se estaba reuniendo en el cielo. Y Satanás dice, yo vengo de mi territorio, porque Satanás, hasta Cristo mismo le dijo que él era el gobernante de esta tierra, el príncipe de esta tierra, en ese sentido. Así que por eso Satanás tenía derecho legal de regresar al cielo, porque ya Satanás había sido echado del cielo la primera vez por haberse rebelado. Así que Satanás ahora tiene nuevamente derecho de estar en el reino de los cielos y de ir, porque era el gobernante. Él tenía el derecho legal de ir a representarse frente al concilio celestial en ese contexto. Así que
A la luz de eso, la pregunta es entonces, eso fue Apocalipsis capítulo 4. Se preparó la escena, el Padre está ahí, el Espíritu Santo en toda su plenitud está ahí. Los cuatro seres vivientes, los ancianos, los gobernantes de los mundos no caídos, están todos listos. ¿Y para qué están todos reunidos? ¿Para qué están todos unidos para este evento? ¿Están preparados para qué evento? Para recibir al Señor Jesucristo en el reino de los cielos. ¿Usted cree que Cristo iba a regresar al cielo y que las cosas iban a continuar casualmente y los ángeles y Cristo caminando en el cielo y los ángeles, Jesús, qué bueno que volviste, qué bueno verte de nuevo? No, 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 no. Vamos a ver, familia, que lo que ocurrió en el cielo cuando Cristo regresó fue una cosa tan y tan espectacular y tan importante que está mencionada múltiples veces y abundantemente en la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 4. Y nos quedamos en Apocalipsis capítulo 4 anoche. Vamos en Apocalipsis capítulo 4 y vamos a empezar en el versículo número... Vamos a darle un poquito para atrás. Después que nos explica los 24 ancianos, los 7 candeleros, los 7 fuegos, los 7 presencias del Espíritu, los 4 seres vivientes. Noten lo que dice en el versículo número 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿qué cosa? 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que ¿qué? El que era, el que es y el que ha de venir. Ahí están adorando al Padre. Dios Padre está sentado en el trono, y no te le llaman el que era, el que es y el que ha de venir, el gran yo soy. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir ¿qué cosa? La gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las adoración al ver al Padre llegar. Le hago una pregunta, ¿merece Dios toda gloria, toda honra y todo poder por haber creado, sí o no? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por habernos creado? ¿Cuántos quieren agradecer a Dios? Gloria a Dios, amén. A pesar de lo difícil que es este mundo, a pesar de lo terrible que es este mundo, a pesar de los dolores y los traumas y las enfermedades, familia, hay cierto gozo, y el gozo más grande que tenemos no es en este mundo. El gozo más grande es saber lo que nos espera en la próxima vida, amén. Lo que nos espera, lo que Dios está haciendo. Pero noten lo que dice el capítulo 5. Ahora que terminó el culto de adoración a recibir al Padre en el lugar santo, noten lo que ocurre en el versículo 1 del capítulo 5. Y dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿qué cosa? Por fuera y sellado con ¿qué? Ok, paremos ahí un momento. Aquí hay varias implicaciones. Entonces, hay un rollo. El rollo está escrito como por dentro y por fuera. Lo que implica es que ya no se le va a añadir nada. Lo que está escrito, está escrito. Ahora, noten que dice que el rollo está ¿qué? Sellos. Le hago una pregunta. Si usted le quita o le rompe el primer aparece antes de sellarse ese rollo
¿Y dónde es que aparece este rollo? Noten, Ezequiel capítulo 2, versículo 9 y 10 dice así. Miré y aquí una ¿qué? Una mano extendida hacia mí. Y en ella ¿qué había? Un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí. Y noten lo que dice. Estaba ¿qué? Escrito como por delante y por detrás. Pregunta, ¿no está hablando del mismo rollo en Apocalipsis 7? Sí, está en la mano de Dios. Se la está dando aquí en este momento Ezequiel. Pero noten que no está ¿qué? No está sellado. El rollo está ¿qué? Está abierto. Está escrito por delante, por detrás. Y noten que Ezequiel vio lo que estaba escrito en el rollo. Y dice que estaba escrito ¿qué? Habían escritas en ellas ¿qué? Endecha. Pregunta. En el libro de Apocalipsis se mencionan endechas, lamentaciones y ayes. Claro que sí. ¿Qué es lo que está escrito en este libro, en este rollo? Hay varias cosas escritas. Una de las cosas que están escritas, familia, es la descripción del final de este mundo. En otras palabras, en este rollo Dios explica y Dios les revela a los profetas cómo Dios va a terminar con este mundo de pecado. Cómo Dios le va a poner fin a este mundo de pecado, de violencia, de maldad, de injusticia, de asesinato. Ahí está desglosado Dios diciendo que le voy a poner fin a este mundo. Amén. Otras cosas que están escritas, por ejemplo, lo pueden encontrar en otras partes, como el libro de Zacarías, dice que la ley de Dios está escrita, y hay varios otros asuntos, pero solamente por contexto de aquí, dentro de ese rollo está escrito ¿qué cosa? Está escrito las lamentaciones o las endechas y ayes, en otras palabras, cómo Dios va a terminar con este mundo de pecado y de violencia. ¿Y quién vio lo que estaba escrito ahí? El profeta Ezequiel. ¿Y saben quién más lo vio? Lo vio el profeta Isaías, lo vio el profeta Joel, lo vio el profeta, todos los profetas de las escrituras hebreas, todos vieron esos escritos en ese rollo. ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque todos ellos describen los eventos finales de este mundo. Yo tengo un estudio que se llama cómo las 7 plagas postreras estaban ya descritas no solamente en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Todos los profetas del Viejo Testamento vieron las escenas finales cuando Dios le pone fin a este mundo y cuando Dios termina con este mundo de pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren un toquecito? ¿Quieren un destellito? No lo iba a hacer, pero me vino a la mente ahora. Le vi la cara a ustedes como que Vayan conmigo, pongan su marcador ahí en Apocalipsis 5 porque vamos a regresar. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Vamos a ver si mi memoria está bien. Hay varios libros, Isaías capítulo 24 lo menciona. Jeremías capítulo 4. Vamos a ver si mi memoria está bien y no me está fallando. Tengo un estudio completo, no he dado esa presentación en mucho tiempo. Pero vamos a ver. Ajá, sí, aquí mismo es. Jeremías capítulo 4. Le voy a mostrar cómo los profetas del Antiguo Testamento, todos vieron lo que estaba escrito en el rollo. Todos vieron lo que estaba ahí, cómo Dios le iba a poner fin a este mundo. Noten Jeremías capítulo 4, ¿cuántos están ahí? Noten el versículo 23. Dice, este es Jeremías. Miré a la tierra y aquí que estaba como asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Paremos ahí un momento. Si usted lee ese versículo sin contexto, dice ahí que la tierra estaba como vacía, desolada y no había luz. Y usted pensaría que ¿qué versículo es ese? Génesis capítulo 1 o capítulo 2, capítulo 3, donde dice que la tierra estaba desolada y vacía y no había en ellos luz. Pero Jeremías no está hablando de la creación en Génesis 1. Jeremías está hablando después de la caída de las 7 plagas, cuando Dios deshace el mundo por medio de las 7 plagas. Como le expliqué, las 7 plagas van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. ¿Cómo lo confirmamos? Sigamos leyendo. Versículo 24. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron ¿qué? Destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí que el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor. ¿Delante de qué cosa? Del ardor de su ira. ¿Y qué es la ira de Dios? Las 7 plagas postreras, cuando
Porque así dice el Señor, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré. ¿De qué? No la destruiré del todo. ¿Por qué Dios no va a destruir la tierra? Porque Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? No me voy a meter en ese rollo porque si no, no salgo de ese capítulo, porque eso es espectacular. Ahora, ya vemos el rollo. En Ezequiel lo tenía y estaba como abierto. Ezequiel ve los eventos finales de este mundo, pero la pregunta es entonces, en Apocalipsis 5 aparece el rollo como sellado. La pregunta es, ¿cuándo se selló el libro? O ¿cuándo fue que el conocimiento de los eventos finales fue cerrado? Noten lo que dice en Daniel capítulo 12, versículos 4 y 9. Daniel cierra las palabras y sella el libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, porque las palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuántos dicen amén? Así que Daniel fue el último profeta, casualidad no es, donde Dios le reveló a Daniel, ¿qué cosa? Todos los eventos finales que iban a acontecer en cuanto al gran conflicto. Cuando Daniel los lee, ¿qué le dice Dios? Sella el libro, el conocimiento y el entendimiento. ¿Hasta cuándo? Según la Biblia, ¿cuándo es el tiempo del fin? Porque escucha bien, si el libro es sellado con Daniel y luego Dios le dice, Daniel abre ese conocimiento nuevamente, pero solamente hasta el tiempo del fin, significa que el conocimiento de los eventos finales iba a volver a ser revelado, ¿sí o no? Sí, pero ¿cuándo iba a ser volver a ser revelado de manera así amplia? En el tiempo del fin. ¿Saben cuál es la fecha del tiempo del fin? Según Daniel capítulo 8, el tiempo del fin comenzó en el año 1844. Gózatelo, por favor. Gózatelo. ¿Por qué? Porque en el 1844, ¿qué hizo Dios? Quitó los sellos y abrió, ¿para qué? Para que el conocimiento y el entendimiento de los eventos finales de este mundo fuera revelado. ¿Y qué ocurrió en 1844, familia? Dios levanta un movimiento. ¿Con qué fin o con qué propósito? Para dar a entender y conocer los eventos finales de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nadie en esta tierra conoce, explica, estudia los eventos finales de este mundo como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. Está una alusión directa al movimiento final de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, les di una cosquillita, me lo van a pagar para después, ¿está bien? Regresemos, Apocalipsis capítulo 5. Dice, vi en la mano derecha, versículo 1, el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado ¿con qué? Con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y noten lo que dice el ángel. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora, escuche bien lo que la pregunta que dice. ¿Qué dice? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Pregunta, ¿quiénes estaban ahí en el santuario en ese momento? Estaba Dios Padre, estaba el Espíritu Santo, estaban los 4 seres vivientes, estaban los ancianos, los gobernantes de los mundos no caídos. Y la pregunta es, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Qué pregunta interesante, porque uno pensaría, ahí está Dios Padre, ahí está el Espíritu Santo, ahí están los querubines, los serafines, y ellos ninguno es digno de abrir el rollo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no son dignos? Es interesante porque la palabra griega para digno es la palabra axio. Y la palabra significa algo interesante. Creo que la palabra digna, quizás la traducción no está tan acertada, aunque propiamente se puede decir digno, pero la palabra correcta creo que implicaría, o lo que estaba tratando de explicar el griego, es decir, ¿quién es el que tiene los credenciales? ¿Quién es el que tiene el resumen o la autoridad para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos? ¿Están conmigo? ¿Quién es el que tiene la autoridad, los credenciales o el resumen? La respuesta inmediata, escuche bien esto,
es el que tiene la autoridad de desatar estos siete sellos, es el gobernante de la tierra. ¿Están conmigo? Porque él es el que tiene la jurisdicción en la tierra. Y como el rollo tiene que ver con el fin de este mundo y la destrucción final, el que tiene los credenciales, el que tiene el resumen para abrirlo, ¿es quién? El gobernante de la tierra. Pero ¿quién era el gobernante de la tierra? Satanás. ¿Y tú crees que Dios le va a dar ese tipo de autoridad a Satanás? Jamás. Entonces el rollo está sellado, está aguantado. ¿Hasta qué? Hasta que aparece uno digno. Uno que ¿qué? Que puede abrir o que tiene los credenciales. Si noten lo que dice en el versículo número 4. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ¿quién? A ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de aún mirarlo. ¿Por qué Juan está llorando? Juan está llorando porque Juan está viendo esto en visión y dice, Señor, recuerda, Juan acaba de pasar que 70 años, 40 años diciendo desde la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Juan está viendo esta visión y Juan está viendo la visión de lo que está pasando y Juan está diciendo, Señor, pero qué desastre ha sido este mundo. Todos los discípulos han sido asesinados. Yo estoy vivo de milagro. La iglesia está bajo persecución. La cosa está terrible, Señor. Y Juan en la visión, Juan está viendo esta visión y está llorando diciendo, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuándo es que Dios tú le vas a poner fin a este mundo por fin? Por eso está llorado y está angustiado diciendo, Señor, pero no le vas a poner fin a este mundo en algún momento. Y noten la respuesta que le dan a Juan. Y ninguno, versículo número 3, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrirlo, ni mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de aún ¿qué? Ni de aún mirarlo. Y versículo 5, pero uno de los ancianos me dijo, ¿qué dijo? No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, ¿para qué? Para abrir el libro y para desatar sus 7 sellos. ¿Cuántos dicen amén? Juan está angustiado en la visión y el ángel del cielo le dice, ¿qué? Mira, no llores, porque mira, por ahí viene. En otras palabras, lo que le están diciendo a Juan es, mira, ahí va ascendiendo Cristo. Amén. En la visión le está mostrando Cristo ascendiendo al santuario celestial y noten cómo le llama. Le llama el león de la tribu de Judá. Le llama, ¿qué más? La raíz de David. ¿Por qué le llaman el león de la tribu de Judá? Porque el león, ¿qué es? El rey. Amén. Ahí viene el rey, lo que le está diciendo. Mientras Cristo va ascendiendo al santuario celestial, ahí viene la raíz. ¿Cómo le llama? La raíz de David. ¿Por qué David? Porque David como guerrero nunca perdió una sola guerra. Amén. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra no perdió una sola guerra con la tentación, venció al diablo y al verlo ascender al cielo, entonces están viendo esta escena donde dice no llores más, por ahí viene Cristo regresando al cielo para iniciar su próxima obra. Ahora, familia, la primera pregunta es, ¿qué ustedes creen que es lo primero que hizo Cristo cuando ascendió al cielo? ¿Qué ustedes creen que fue la primera cosita que Cristo dijo? Antes de yo empezar mi nueva fase de obra, yo tengo que primero encargarme de algo. ¿Qué ustedes creen que Cristo fue lo primero que hizo? Echar a Satanás del cielo. Amén. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis